Radio Universidad de Chile presenta Salud a la Vena. Todo lo que usted necesita saber de salud lo conocerá en este programa, Salud a la Vena, junto al doctor Alejandro Cabrera. Invita Clínica Veintec, sus piernas en buenas manos. Clínica de Varices Veintec presenta Salud a la Vena, con el doctor Alejandro Cabrera. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Salud a la Vena, su programa de divulgación y difusión científica para mostrar los últimos avances de la medicina y de la cirugía, para que tengamos todos una mejor orientación, tengamos una mejor información, sobre todo si justo nos está tocando que estamos pasando por un periodo de enfermedad o algún ser querido está justamente padeciendo alguna enfermedad, un hijo, y tenemos que conversar con los médicos, tenemos que entender qué se está haciendo, por qué se está haciendo. Es muy importante tener nociones y tener idea de cuáles son los nuevos tratamientos en medicina, cuáles son las nuevas tecnologías que se aplican, cuáles son los nuevos logros y las expectativas correctas que debemos tener para enfrentar la enfermedad. Salud a la Vena es un programa de difusión científica. Hemos tenido entrevistas muy interesantes, pasando desde medicina estética, pasando por medicina ocupacional, yéndonos también por la parte mental, psiquiatría, neurología, psicología. La contingencia tampoco ha estado ajena y hemos podido resumir de qué se trata el coronavirus, tanto de un punto de vista de las ciencias básicas como de la contingencia propiamente tal y de los aspectos clínicos de la enfermedad. Incluso hicimos un contacto en terreno, ahí mismo, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San José del Carmen, me acuerdo perfecto, donde estaba la primera línea, los que estaban luchando contra el coronavirus en las mismas unidades de cuidados intensivos. Bueno amigos, como ustedes ya saben, soy el doctor Cabrera, director de Clínicas Veintec. Veintec es una marca de origen americano, con su base en San Antonio, Texas, que franquició su marca y se incorporó en Chile ya por el año 2003, hace ya varios años, generando una forma de tratar las varices que era nueva y que sigue siendo nueva y pionera en ese instante, líder en el tratamiento de las varices y de la enfermedad circulatoria. Hoy día justamente vamos a abordar el tema de la circulación porque es relevante. Ya les voy a contar en unos minutos más por qué es tan importante, por qué la circulación es clave en la calidad de vida de todos nosotros. Veintec es una clínica de tratamientos más bien ambulatorios, modernos, donde se combina alta tecnología, pero a la vez también humanidad, que es lo que queremos de nuestros pacientes y de todos los médicos que trabajan en Veintec, que ya es un equipo bastante más grande y que no solo está en Santiago, sino también en algunas regiones. Vamos a ir a la música, siempre un intermedio musical a esta hora de la tarde, muy bienvenido y ya volvemos. Make
for she may fade away. In your hands, the birth of a new day. Rhymes that keep their secrets will fall behind the clouds. And there upon the rainbow is the answer to our never-ending story. Never-ending story. Never-ending Y ya estamos de vuelta después de la música siempre muy bien elegida y, como yo siempre he dicho, muy bienvenida a esta hora de la tarde, cuando ya la jornada se está terminando, cuando a lo mejor nos estamos preparando para volver a casa, a descansar, a resumir nuestra jornada laboral. Evidentemente estamos ante una contingencia, ante un periodo inédito para la vida de todos nosotros, una pandemia que, como su nombre lo indica, afecta a todo el mundo, no solo nosotros en Chile, en distintas etapas de la enfermedad, que es cíclica, la enfermedad por coronavirus, y en la cual en el fondo tampoco Veintec ha estado ajeno, siempre ha querido colaborar con algunos consejos para su salud, sobre todo en esta época del teletrabajo, que, como yo siempre he dicho, tiene muchas virtudes, pero también algunos inconvenientes. Vamos a escuchar algunos consejos de Veintec. El teletrabajo es algo extraordinario, pero tiene un problema: el sedentarismo. Esto significa una disminución del retorno venoso hacia el corazón, es decir, el retorno de la sangre hacia el corazón y una alteración de la circulación. Para ello, un ejercicio muy simple es el que les voy a mostrar con algo de imaginación ahora. Usted se pone de pie y se empina, es decir, se para sobre la punta de los pies. Eso hecho 20 veces, 3 veces al día, va a evitar que esté tan sedentario y va a mejorar su retorno venoso. ¿Y qué mejor? Se acuerda de nosotros. Veintec en la mañana, Veintec al mediodía y Veintec en la tarde. En Clínica de Varices Veintec innovamos en tecnología para cuidar su salud. Llámenos al 23-263-2515 o reserve su hora en veintec.cl. Síganos en redes sociales a través de Facebook e Instagram @20chile. Clínica de Varices Veintec. Sus piernas en buenas manos. Y después de escuchar estos consejos que tienen que ver con la circulación, vamos a hablar hoy día justamente de la circulación sanguínea. ¿Y por qué es tan relevante la circulación? Fíjense ustedes que la primera causa de muerte en Chile, y esto también vale para los países desarrollados, y en esto Chile se comporta como un país desarrollado, son las enfermedades cardiovasculares. Y cuando hablamos de mortalidad, me estoy refiriendo cuando uno muere por infarto agudo al miocardio, el infarto al corazón, o la enfermedad cerebrovascular, donde habitualmente hay un factor que es común. Evidentemente está el factor de riesgo del envejecimiento, el factor de riesgo genético hereditario, cuando ha habido en la familia, en los padres, enfermedad cardiovascular previa, y están los factores de riesgo ambientales, donde el tabaquismo es uno de los más relevantes. Por ahí también, más o menos a la altura del tabaquismo, está el sedentarismo, cuando hacemos una vida sin ejercicio. A veces confundimos los términos porque pensamos que ser activo es no ser sedentario, pero en realidad, para fijar un límite de las cosas,
uno tiene que pensar de que uno deja de ser sedentario cuando en la vida cotidiana, en nuestra semana, dedicamos horas exclusivamente al ejercicio, ya sea en forma personal, en un gimnasio, o saliendo al aire libre, o indoor, como dicen los americanos, es decir, dentro de la casa, pero estamos dedicándole un tiempo al ejercicio en forma exclusiva. No basta ser activo. Evidentemente que ser activo es mejor que ser absolutamente sedentario, pero es uno de los factores de riesgo. Y después están algunas enfermedades reconocidas, en las cuales hay dos que llevan la delantera. Una es la hipertensión arterial, que es un enemigo bastante silencioso, y por otro lado, la diabetes mellitus o todas las enfermedades relacionadas con la alteración metabólica del azúcar, que muchas veces parte como un síndrome metabólico, es decir, una etapa previa a la diabetes. En este sentido, el sobrepeso y la obesidad cobran también su rol muy importante en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, la circulación es relevante porque, por una parte, nos amenaza la vida, y eso es muy claro, y por otro lado, nos altera la calidad de vida. Si nosotros pensamos y resumimos este sistema, debemos pensar que el corazón es la gran bomba que va a impulsar la sangre hacia los distintos tejidos, hacia los brazos, el cerebro y hacia las piernas, por las arterias, que son, como decimos, las cañerías de ida, las cañerías que llevan la sangre a los tejidos. Esta sangre en estos tubitos, que son las arterias, que tienen una pared gruesa porque tienen que soportar la presión arterial, llegan a los distintos tejidos, a lo que se llama una trama capilar, donde entregan oxígeno, glucosa, los nutrientes a los distintos tejidos. Y después viene todo el capilar venoso, propiamente tal, que empieza a traerse de vuelta la sangre que no está oxigenada, la sangre que ya se usó, y que viene de vuelta al pulmón. Si pensamos en esto y estamos en las extremidades inferiores en posición de pie, va a tener que subir en contra de la gravedad, va a tener que subir en contra de una ley física, y por lo tanto se van a requerir dos condiciones. La primera es que exista algún tipo de bomba periférica que impulse la sangre hacia arriba, y en esto el caminar, el trotar, el estar activos permite este retorno venoso. Cuando caminamos, la pantorrilla, la musculatura de la pantorrilla se va contrayendo, tiene lo que se llama un sístole, contracción, y un diástole, que es el área de relajación, y esto genera una bomba periférica y que permite que la sangre sea impulsada de vuelta al corazón. Pero esta condición, que es necesaria, no es suficiente. Se requiere además un sistema valvular que permita que el flujo de sangre vaya hacia arriba y no de vuelta, es decir, válvulas de retención unidireccionales. Y así entonces la sangre vuelve a la aurícula derecha del corazón, baja al ventrículo derecho y desde ahí va al pulmón esta sangre venosa a oxigenarse, y se completa el ciclo nuevamente cuando ha vuelto por las venas pulmonares al corazón, a la aurícula izquierda, posteriormente al ventrículo izquierdo del corazón, y es impulsada por la arteria aorta, la gran arteria, a los distintos tejidos nuevamente. La aparición de varices tiene que ver básicamente con una alteración de los sistemas valvulares en el retorno venoso. Y su origen es genético, es hereditario. Hay un factor evidentemente también que tiene que ver con las hormonas femeninas, los estrógenos, porque toda esta enfermedad es más frecuente en mujeres que hombres. Así es que hay una base genética y evidentemente hay una predilección por el sexo femenino. Es 4:1 la proporción en mujeres con respecto a hombres. Ahora bien, cuando la válvula falla, la sangre tiende a devolverse y va dilatando las venas del sistema venoso superficial. Y esta dilatación de las venas son las denominadas varices, que a su vez son de distintos tipos. Hay varices grandes como verdaderos cordones impresionantes que acumulan sangre en las piernas y se ven como verdaderos cototitos o rosarios o cuerdas en las piernas, que pueden ser realmente impresionantes en tamaño.
Después, en el otro polo, tenemos las arañitas o telangiectasias, que es el nombre científico, las arañas, que son verdaderas como raicitas, pero son venitas que miden menos de 1 milímetro. Y entre estas dos situaciones tenemos una gama de venitas que se denominan reticulares, que son las venitas que miden entre 1 a 3 milímetros, pero que en general no hacen prominencia en la piel y por lo tanto las podemos ver solamente con algunos instrumentos como el Venoscope, que es un instrumento que permite transiluminar los tejidos y entonces evidenciar la presencia de estas varices reticulares. Entonces son 3, decíamos que eran 3, las cordonales, las reticulares y las telangiectasias. Las reticulares son muy importantes, las que están en el intermedio, porque pueden crecer hacia varices grandes y aparte de eso van alimentando a las más pequeñitas que se denominan las arañitas vasculares. Ahora bien, la importancia que tienen las varices en la circulación es que alteran la circulación y producen síntomas que son en un principio casi imperceptibles, como que uno se va acostumbrando a estas venas, se va adaptando de a poco y con el tiempo van aumentando, sobre todo después de los 50 años. Piensen ustedes que en una población general, más o menos 1 de cada 3 personas va a tener varices, es decir, estamos hablando de un 30% aproximadamente. Pero cuando se superan los 50 años, sobre todo en el sexo femenino, prácticamente 7 a 8 mujeres de 10 va a tener algún tipo de varice. Entonces es un problema prevalente en la población. Ahora bien, ¿cuáles son los principales síntomas de las varices? En primer lugar, una sensación de pesadez de las piernas, especialmente vespertina, en la tarde. Me pesan las piernas, estoy con una especie de cansancio en las piernas. Eso nos relatan los pacientes. Por otra parte, esta dilatación de las venas empieza a generar hinchazón de las piernas, edema o hinchazón. Ya en la tarde, las piernecitas, sobre todo los tobillos o los pies, pueden estar sufriendo contra los zapatos que prácticamente no se toleran. O en un viaje largo, por ejemplo, en avión o en bus, o incluso en auto, viaje de más de 2 horas, 3 horas, se hinchan las piernas, porque evidentemente la sangre tiende a quedarse en los pies. Este edema no es solo un signo de enfermedad, sino que además molesta mucho. Muchas veces se piensa que la hinchazón de las piernas es algo que se ve, pero en realidad, incluso por ser las piernas compartimentos no muy elásticos, producen dolor e incluso una sensación de disconfort de las piernas muy importante. Otras molestias están relacionadas con picazón de las piernas, muy inexplicable. ¿Por qué me pican las piernas? El prurito que se llama, es porque también hay aumento de la presión venosa. Y en algunos casos, un síndrome que se describe sobre todo en las noches, que son de piernas inquietas, como que hay una inquietud, calor en las piernas, una sensación muy especial. Algunos pacientes refieren incluso a que se tienen que levantar, a ponerse agua fría, y con eso algo se alivian, porque lo frío genera vasoconstricción. Así como el calor, especialmente en el verano, todos estos síntomas aumentan porque hay vasodilatación. Entonces, en la época veraniega es cuando más hay molestias por las varices. Ahora bien, las varices, aparte de estos síntomas molestos, hasta aquí no están complicadas. Son varices, están dilataciones, estas dilataciones de las venas. Pero estas varices inocentes y a las cuales nos vamos acostumbrando poco a poco, también tienen complicaciones graves. La complicación más importante es la trombosis, y aquí se conecta mucho con las enfermedades cardiovasculares. La trombosis es la formación de un coágulo, porque la sangre habitualmente, al estar retenida, como si se estancara en las varices, produjera por el estancamiento una facilidad en la coagulación. Y entonces se coagulara dentro de la vena. Y esto se llama trombo, un coágulo dentro de la vena.
que puede estar alojado en venas del sistema venoso superficial, y eso se llama varicotrombosis, o del sistema venoso profundo, que se llama una trombosis venosa profunda. La trombosis es una palabra que nos llama la atención y que nos alarma un poco porque sabemos que es grave. En general, la trombosis venosa superficial o la varicoflebitis molesta mucho, hay muchos signos inflamatorios, pero no es peligroso. En general, ese coágulo va a quedar retenido dentro de las venas dilatadas y no va a ir más allá. Ahora bien, cuando este coágulo se aloja en el sistema venoso profundo, pues bien, ahí hay un porcentaje que puede migrar hacia venas más altas, superiores, e incluso viajar al pulmón, generando lo que se denomina tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es una enfermedad grave y potencialmente mortal, porque si se llegan a ocluir, a taparse las venas más grandes de los pulmones, puede producir una insuficiencia respiratoria y la muerte. Y es aquí una de las causas de mortalidad por enfermedad cardiovascular, que incluso sigue siendo primera a pesar de la pandemia del coronavirus. La primera causa de muerte en Chile sigue siendo las enfermedades cardiovasculares y la segunda sigue siendo el cáncer en general. En la tercera se ha instalado, la enfermedad respiratoria, y en este caso agravada por la pandemia de coronavirus. Otra de las complicaciones importantes de las varices son la hemorragia, que se pueda romper un várice. Es algo que rara vez ocurre en forma espontánea, tiene que haber un traumatismo, pero sí puede ocurrir en pieles muy delgaditas que se pueda romper y producir una hemorragia. Una hemorragia que también puede ser grave si el paciente no se alcanza a dar cuenta. Eso es lo que se denomina varicorragia. Por último, otra de las complicaciones muy relevantes es todo lo que tiene que ver con las alteraciones del trofismo de la piel de las extremidades inferiores. En una primera etapa se va produciendo un oscurecimiento de la piel, que en realidad es por el depósito de una sustancia que se denomina hemosiderina. La hemosiderina se deposita en la piel y da una coloración oscura, café, en las piernas. Pero no es solo la pigmentación, sino que además se produce un fenómeno de alteración de la turgencia de la piel, es decir, cambia la textura de la piel. Y al cambiar la textura de la piel, se produce una piel realmente agartonada, que no se puede defender y en la cual es muy frecuente la aparición de ulceraciones. Y eso es lo que se denomina úlcera varicosa o una úlcera por aumento de la presión venosa. Esta complicación es frecuente y es muy, muy grave porque altera en forma importante la calidad de vida. No se debe llegar a las complicaciones de las varices, ni a la trombosis, ni a la hemorragia, ni a las alteraciones cutáneas. Debemos efectuar los tratamientos antes. Pero si de tratamientos se trata, de eso vamos a hablar en el segundo bloque, porque ahora vamos a ir a algunos consejos de Radio Universidad de Chile, vamos a tener algo de música también y ya volvemos. Song sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. When you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow.
funny thing that you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Me and you are subject to the blues now and then. Y ya estamos de vuelta después de estos consejos de Radio Universidad de Chile para que nos enfoquemos en el tratamiento de las varices, en este trastorno de la circulación. Lo primero que nos debemos preguntar es ¿por qué me debo tratar las varices? ¿Qué es lo que voy a ganar? ¿Cuáles van a ser los efectos positivos sobre mi calidad de vida? ¿Por qué tratarme versus quedarme así no más, como muchas veces existía antes? Pues bien, uno se debe tratar las varices en primer lugar porque se va a ver mejor y se va a sentir mejor, definitivamente. Y en mi experiencia clínica de más de 20 años enfocado en este tema, les puedo decir con toda sinceridad que un paciente que se ve mejor, se siente mejor. Y viceversa parece que también ocurre. Me siento mejor y parece que me veo mejor. La eliminación de estos cototitos, las varices grandes, etc., son un real alivio para la autoestima, que a veces está muy deteriorada. Hemos tenido pacientes que a veces no quieren ponerse un short en el verano, o traje de baño, o se bañan a escondidas, etc. Altera mucho la vida y la autoestima, sobre todo en la mujer. Entonces es un tema relevante. Me quiero ver mejor, me quiero sentir mejor y es uno de los objetivos del tratamiento. En segundo lugar, porque quiero evitar que sigan aumentando. La enfermedad varicosa es una enfermedad progresiva. Las varices van aumentando en el tiempo, se van dilatando cada vez más por un mecanismo complejo de presión venosa dentro de la vena. Hay unas leyes físicas que hacen que la vena se siga dilatando y como la pared de la vena es elástica, se sigue dilatando en el tiempo. Entonces es progresiva, sobre todo evidente después de los 50 años de edad. En tercer lugar, para evitar las complicaciones, lo que hablábamos recién, evitar una trombosis, evitar una tromboflebitis, que es el trombo dentro de la vena con la vena inflamada, tromboflebitis. Es importante saber y recordar que los pacientes con varices tienen 7 a 8 veces más incidencia de trombosis que un paciente sin varices. Por lo tanto, es un factor de riesgo si yo hago un viaje largo en auto o en avión, el denominado síndrome de la clase turista, que es la aparición de coágulos o trombos debido a los viajes en general. Se describía en los aviones porque el espacio para sentarse era muy pequeño, entonces se le habló del síndrome de la clase turista, de ahí viene el nombre. Pero en realidad puede ocurrir en un auto y puede ocurrir en un bus también. Y como decía, si este coágulo logra migrar y viajar hacia el sistema venoso profundo o desde el sistema venoso profundo hacia los grandes vasos y el pulmón, tenemos una complicación potencialmente grave y que amenaza la vida. Por último, me debo tratar para no llegar nunca a tener una úlcera ni el daño cutáneo. Esto lo vemos mucho en pacientes mayores, donde en realidad puede que la pretensión de verse mejor no sea el punto es que ya tengo una úlcera instalada y cómo voy a resolver este problema. Y muchas veces aquí hay un malentendido, se empieza a tratar la úlcera como si fuera una herida y se hacen curaciones por largo tiempo, meses e incluso hemos visto años, y no se resuelve el problema de origen, que es el aumento de la presión venosa. De aquí la relevancia de los estudios diagnósticos que permiten establecer los puntos de falla. Y aquí una de las cosas en que Veintec ha sido pionero, que es el estudio diagnóstico con ecodoppler color, que se hace en otros lados, pero que en Veintec agrega otro elemento más, que es el ecomapeo venoso, es decir,
un verdadero diagrama de las venas de las piernas donde podemos establecer los puntos de falla. Saber exactamente dónde está el punto de falla. Entonces el tratamiento es inteligente, va a los puntos de falla y no como era antes, que era la extracción de todas las venas. Los tratamientos modernos son realmente espectaculares y no puedo dejar pasar la contingencia. Fíjense ustedes de que una de las cosas que se ha sabido y que se ha ido cada vez aprendiendo más sobre este terrible virus, coronavirus, el COVID-19, es que genera una gran reacción inflamatoria y en este contexto trombosis dentro de los vasos, especialmente arterias pequeñas, venas pequeñas, pero también arterias y venas grandes. Es así como algunos pacientes con coronavirus debutan con un accidente vascular encefálico, una enfermedad cerebrovascular, por trombos instalados en las carótidas. Esto está reportado en revistas científicas internacionales. O con trombos en el sistema circulatorio pulmonar. Entonces no es una neumonía, que es en el fondo una infección de los alvéolos pulmonares, sino que un problema circulatorio subyacente. Y un paciente con varices tiene 7-8 veces más, recuerden, posibilidad de trombosis que un paciente que no tiene varices. Y en ese contexto entonces es mucho más frecuente que si llega a infectarse con coronavirus, evidentemente es un factor de riesgo más para tener fenómenos trombóticos que en autopsias de fallecidos por coronavirus que se estudiaron en Italia mostraron que la causa de muerte no había sido un problema respiratorio, sino más bien un problema circulatorio de trombosis de las pequeñas venas o arterias. Además, BenTech ha establecido en esta época de pandemia un ambiente seguro y protegido para trabajar, donde usted puede atenderse en forma personalizada, porque en realidad las horas son dadas muy espaciadas. No es una clínica general, un hospital donde usted se va a arriesgar a contraer una infección por coronavirus. Al contrario, es un ambiente seguro. Y además con protocolos internos para evitar cualquier posibilidad de un contagio de coronavirus. Por lo tanto, es un ambiente realmente recomendable para tratarse una enfermedad que a veces queda un poquito postergada porque se subestima, se cree que no es relevante y la verdad es que sí lo es. Lo otro característico de BenTech es el modelo ambulatorio. La medicina ambulatoria es la tendencia. El modelo ambulatorio de medicina ambulatoria es la tendencia mundial. Es decir, que un paciente vaya a atenderse de una enfermedad y vuelva inmediatamente. Evidentemente, el modelo ambulatorio requiere una serie de condiciones. Tener un lugar físico adaptado exclusivamente para esta materia y posteriormente un equipo de trabajo muy bien entrenado, con guías de procesos y de gestión de calidad que permitan establecer los protocolos y procedimientos de atención de una forma muy clara, precisa, como son los modelos americanos, de un extraordinario nivel de organización. El tratamiento de las varices ha pasado por etapas y aquí les puedo contar en breves minutos una historia impresionante. La primera cirugía de varices grandes se hizo en 1895. Fíjense ustedes, a finales del siglo XIX. Trendelenburg, en Alemania, operó la primera safenectomía, que era la extracción de la vena safena. La cirugía que todos conocíamos respecto a las varices y que se siguió haciendo por 100 años. Recién en 1993, Franceschi, en Francia, documenta que la vena safena está normal en muchos casos y por lo tanto no es necesario removerla o sacarla. Esto lo documentó a través del ecodoppler color, que obviamente viene de los años 80 y del cual no se tenía mucha información previa. En un estudio hecho en Francia de larga escala, logró demostrar que la vena safena no requería ser sacada o removida. Estuvimos con Franceschi el año 96 en Francia y nos enseñó esta tecnología y desde ese entonces no seguimos sacando la vena safena. Pero esto evolucionó para ver qué métodos podían hacerse para poder sellar los puntos de falla. Y fue Bonnet que en el año 1999 presentó sus primeros trabajos sobre endoláser, que era introducir una fibra óptica dentro de la vena safena ecoguiadamente, es decir, mirando desde afuera con el ecógrafo,
para saber ir viajando por dentro de la vena hasta el punto de falla. Y en el punto de falla disparar un rayo láser que iba a sellar la vena y que iba a mejorar el reflujo, que era el que ocasionaba las varices. El destino nos puso ahí. De alguna manera estuvimos presentes cuando Bonnet presentó su estudio preliminar. Me recuerdo que eso fue en Córdoba, Argentina, en un congreso mundial de flebología, y pudimos ver el futuro que se acercaba. Ya había cambiado entonces lo que había sido una cirugía tradicional, es decir, una cirugía como todos conocemos, una operación grande con anestesia raquídea, anestesia general, días de hospitalización, convalecencia larga, largas licencias médicas y resultados no alentadores, con una alta tasa de recurrencia. Volvían las varices por un procedimiento mínimamente invasivo, ambulatorio, bajo anestesia local y con una efectividad muy pero muy superior. El año 2002 la FDA en Estados Unidos aprobó este procedimiento y ahí lo trajimos a Chile a través de la licencia 20 y fuimos pioneros el año 2003. Nunca me voy a olvidar, el 23 de abril de ese año, cuando hicimos el primer endoláser en Chile, en nuestra unidad de flebología que quedaba en Providencia, en Santiago de Chile. Ese fue el comienzo de una historia larga que en estos últimos 17 años nos ha permitido operar más de 5.000 pacientes con los procedimientos nuevos, mínimamente invasivos y ambulatorios, con anestesia local y en forma ecoguiada. Es decir, los ojos del cirujano no son mis ojos. Tengo una extensión mayor que me permite ir a los puntos de falla sin que existan o reduciendo al mínimo la posibilidad que existan puntos que se pasen por alto. Y por lo tanto, una intervención, un procedimiento de un altísimo nivel de efectividad y totalmente ambulatorio. Y cuando hablo de una tasa de efectividad me refiero a que la probabilidad que vuelvan las varices es del 2 a 3% a 5 años. Es muy baja con respecto a lo que era la tasa de recurrencia o que volvieran las varices con la cirugía tradicional, es decir, del orden del 50 a 60%. La tasa de recurrencia que manejamos estos últimos años es menor en prácticamente todas nuestras estadísticas, al 5%, y esa es una tasa de éxito excelente. No es perfecto, las nuevas tecnologías no son perfectas, pero evidentemente fue un salto muy grande entre una cirugía tradicional a un procedimiento mínimamente invasivo, ambulatorio y bajo anestesia local. Veintec en el mundo con sus distintos centros, incluido nuestro centro de Chile e incluido en el centro que funciona en México, representa un número multicéntrico de casos que es una de las experiencias más grandes del mundo en tratamiento de varices con procedimientos mínimamente invasivos. Y lo que viene es el futuro que ya llegó, es la ciencia ficción, es la robótica en varices. Es el Sonovein, que Veintec lo va a tener disponible dentro de muy corto plazo en Chile. Consiste en el disparo de una onda de ultrasonido altamente focalizada sobre la vena safena y sellarla desde afuera, es decir, convertirlo en un procedimiento no invasivo. Así se completa un ciclo impresionante y revolucionario, que significa que haber partido con una cirugía tradicional antes del 1999, Trendelenburg y toda su historia por 100 años, y en estos 20 años entre el 1999 y el 2019, que se haya generado en estos 20 años procedimientos mínimamente invasivos para tratar las varices, y recién el año pasado, 20 años después, un procedimiento no invasivo que permite tratar las varices desde afuera con una dirección robótica de un brazo especial que va a disparar, como digo, un rayo de ultrasonido de alta intensidad y alto nivel de focalización sobre la vena safena, sellándola desde afuera. Sí, parece ciencia ficción, parece algo que no podría ser, pero es el futuro que ya llegó. Ese es lo que llamamos la revolución en el tratamiento de las varices. Bueno, ¿qué mejor? Hemos hablado de cómo ha evolucionado la medicina y de eso se trata Salud a la Vena, justamente de un programa de difusión científica que nos permita decir cuáles son los últimos avances en medicina.
Vamos a ir a la música y ya volvemos. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, oh Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Y después de la música, que como siempre es muy bienvenida a esta hora de la tarde, no me resta más que invitarlos a escuchar algunos consejos que tiene Veintec para usted en forma muy estructurada y muy ordenada para considerar el tratamiento de su enfermedad venosa. No esperar más, no esperar que la enfermedad avance, no esperar que lleguen las complicaciones y haya que hacerse cosas de urgencia o haya que pasar por un tratamiento anticoagulante si hay una trombosis que posterga todo prácticamente. No, buscar los beneficios de los nuevos tratamientos, que esa es otra gran razón para tratarse, que es aprovechar todos estos nuevos procedimientos mínimamente invasivos, ambulatorios, que están siendo usados por Veintec en forma rutinaria todos los días, tanto en sus unidades en Santiago como también en sus unidades de regiones. No tiene sentido esperar más, vale la pena tratarse por lo que habíamos hablado, y vamos a escuchar algunos consejos
de Veintec antes de cerrar el programa. Las varices son una enfermedad circulatoria potencialmente grave, con síntomas y complicaciones muy serias. ¿Por qué tratarse las varices hoy en día? ¿Cuáles son los beneficios? En primer lugar, sentirse mejor y verse mejor. En segundo lugar, evitar que sigan aumentando. Y en tercer lugar, evitar las complicaciones eventualmente mortales que puedan tener las varices. Y en Veintec tenemos un modelo de atención que es único en Chile, con consulta, estudio diagnóstico, plan de tratamiento y presupuesto, todo en un mismo lugar, en una hora de atención. Usted no pierde tiempo y va a tener un estudio perfecto sobre sus varices. Cuídese y consulte a tiempo, hay nuevas soluciones. En Clínica de Varices Veintec innovamos en tecnología para cuidar su salud. Llámenos al 23-263-2515 o reserve su hora en veintec.cl. Síganos en redes sociales a través de Facebook e Instagram @20chile. Clínica de Varices Veintec. Sus piernas en buenas manos. Y después de estos consejos, vamos a resumir el programa de hoy diciendo que la circulación es clave, tanto en la calidad de vida de todos nosotros como en la extensión de nuestra vida. Es decir, las enfermedades circulatorias, recuerden, son la principal causa de muerte en Chile. Siguen siendo el infarto agudo del corazón, las enfermedades cerebrovasculares cuando hay una trombosis que se manifiesta muchas veces como una parálisis, pero que puede, en casos de embolías o trombosis masivas cerebrales, ser mortales, o todo lo que es la patología en relación a la formación de coágulos y la trombosis, especialmente de venas pequeñas, venas grandes o venas que están ubicadas en la circulación pulmonar y que pueden llevar a una insuficiencia respiratoria y a la muerte. Si hay un tromboembolismo pulmonar masivo, muchos coágulos que ocluyen muchas arterias pulmonares y venas pulmonares, vamos a tener, en definitiva, un cuadro de insuficiencia respiratoria que puede ser mortal y que aún con los últimos avances en tecnología es prácticamente imposible de tratar si es que se han ocluido las venas más grandes. Es patología de unidad de cuidado intensivo y contribuye a que las enfermedades circulatorias sean todavía la principal causa de muerte en nuestro país. Hemos revisado la parte venosa de la circulación. En otra oportunidad vamos a hablar más de la parte arterial. Y la parte venosa está representada por las varices, de distinto tipo, de distintos tamaños, que producen molestias, que producen síntomas. Pesadez, cansancio, calambres, picazón de las piernas. Y que tienen complicaciones. La hemorragia, cuando se rompe un várice. La trombosis, si se forma un coágulo. O las alteraciones cutáneas, cuando hay formación de una sustancia que se deposita en la piel que se llama hemosiderina, altera el color de la piel y puede posteriormente alterar la característica de la piel y por lo tanto generar úlceras a este nivel muy graves y muy alteradoras de la calidad de vida. Nadie con una úlcera puede tener una calidad de vida y hombres en edad de trabajo sometidos a licencias médicas prolongadas por esta causa. Entonces realmente no hay que llegar ahí. Le hemos invitado hoy día a entender los nuevos tratamientos de varices, a entender cuáles son las nuevas opciones que hay y cuál es el futuro que ya llegó, que parece ciencia ficción y que Veintec lo tiene disponible en Chile para ustedes tanto en Santiago como en provincias. Espero que este resumen de hoy haya sido interesante. Hemos tenido muchos programas con muchos invitados, pero hoy día decidimos hacer algo distinto, repasar este tema venoso y sobre todo la trombosis que está hoy en día muy en la contingencia, especialmente cuando se ha demostrado que muchos pacientes por coronavirus no mueren de un problema respiratorio propiamente tal, sino un problema respiratorio secundario a un problema de trombosis, donde los que nos dedicamos a la flebología, que es la ciencia que estudia las venas, tenemos el deber
de prevenir y de enseñarle a usted que esta enfermedad puede ser tratada y puede ser prevenida, no llegar nunca a tener una trombosis. Bueno amigos, como todos los martes y jueves, de 16 a 17 horas en la 102.5 del dial FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Me despido de ustedes esta tarde deseándoles lo mejor, que se cuiden mucho, que sigan teniendo cuidado, que sigan cumpliendo por favor las indicaciones de las autoridades. Así es que hasta la próxima tarde, chao a todos. Ya se debe estar escuchando la música para irnos. Que tengan buena tarde, chao. Radio Universidad de Chile presentó Salud a la Vena junto al doctor Alejandro Cabrera. Fue una invitación de Clínica Veintec, sus piernas en buenas manos. Nos encontramos en un próximo programa de Salud a la Vena.